Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida por el Colegio Mayor Sistema San Marcos en este segundo bimestre para los alumnos de tercero de secundaria. Nos tocaría el tema número 6, que corresponde a las actividades del sector primario. En primer lugar, hay que entender, aquí llamamos sector primario. Vamos a llamar sector primario al conjunto de actividades económicas que realizamos para obtener recursos de la naturaleza, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la explotación forestal, son los recursos económicos primarios, ¿de acuerdo? Que nos proporcionan pues, los alimentos y los recursos básicos, por eso se llaman actividades del sector primario. Ahora, hay que tener en cuenta, en este caso, cuando hablamos del espacio agrario, por ejemplo, los factores que influyen, los principales factores que van a influenciar para que tengamos una buena, buenos recursos en este caso. Para ello tenemos que tener en cuenta, jóvenes, en primer lugar, eh, mucho tiene que ver los suelos. Y cuando hablamos de suelos, hay que referirnos a lo siguiente, a la textura del suelo. ¿Qué cosa viene a ser la textura? El tamaño, el grosor de las partículas que integran el suelo. Eso hablamos de la textura, la tierra, esa tierra de cultivo. Por otro punto, los nutrientes, es decir, las sales minerales, eh, nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el azufre, el hierro, que van a constituir los alimentos de la vegetación, pues, ¿no? Todos esos alimentos son los que son necesarios para el desarrollo de los productos, o sea, del fruto. También tenemos que tener en cuenta el pH. El pH es el índice químico que expresa el grado de acidez o alcalinidad que tiene. La alcalinidad y la acidez es muy determinante en los productos. Por eso que decimos que el pH es ácido cuando se encuentra entre 0 y 7, por ejemplo. O le decimos que es alcalino o básico si se halla entre 7 y 14. El valor 7 corresponde a un pH neutro, por si acaso, cuando hablamos de los puntos que estamos hablando de escalas, ¿no? Pero en todo el campo, aparte de tener la contextura de los terrenos, la composición química y del pH, hay que ver los lugares, en qué altitud se encuentran los terrenos, si está al costado de vegetaciones, si contribuye el granizo, muchas precipitaciones lluviosas o falta de precipitaciones, la exposición que tienen las tierras al viento, si está cerca a un valle, ¿no? Está en forma plana o inclinada, por ejemplo, si el territorio es adecuado o no adecuado, porque hay que tener en cuenta, jóvenes, que por ejemplo sobre los 200 metros, si hay llanura sobre 200 metros de nivel del mar, es lo más adecuado para una agricultura. Es el mejor lugar, pero siempre y cuando haya una planicie, ¿no? Y que sea planicie con unos terrenos, no sean rocosos, no sean salitrosos. Eso es lo importante. Y otro factor humano es el crecimiento de la población. Conforme va creciendo la población, va creciendo el sector urbano, y van tomándose la tierra de cultivo. La tierra de cultivo se van tomando, se van urbanizando y se van acortando. Y cada vez nos alejamos más, en este caso, de las zonas, porque las zonas que eran agrícolas se han convertido en zonas urbanas y entonces tiene que buscarse otras zonas agrícolas. Y entonces a usar a veces ya la tecnología para eso. Todos esos puntos hay que verlos. Por eso cuando hablamos de un espacio cultivado, es una tierra trabajada, y por eso que ahora hablamos de parcelas, ¿no? Cuando se habla de tierras de cultivo, las parcelas es según el tamaño. A veces llamamos parcelas pequeñas cuando tienen inferiores a 1 hectárea, ¿no? Medianas, parcelas medianas oscilan entre 1 a 10 hectáreas.
Ya cuando hablamos de grandes, es con espacios cultivados grandes, hablamos ya superiores a 10 hectáreas. Pero cuando hablo de hectáreas, recuerden, una hectárea es equivalente a 10.000 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Ahora, la forma como se encuentran las parcelas. A veces están en campos cerrados, las parcelas las separan los subpropietarios mediante árboles, ponen muros de piedra, vallas, en fin. O también a veces son campos abiertos. Las parcelas no están cerradas, sino que se distinguen en los propietarios por la forma o los cultivos que hacen. El que cultiva, por ejemplo, papa, el que cultiva maíz, el que cultiva arroz, están diferenciados, ¿no? Solamente por el cultivo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, jóvenes, para hablando así de la agricultura. En la agricultura, ahora hay una agricultura que llamamos, así como usted ve en la gráfica, de regadío. Es la que utiliza cantidades abundantes de agua a través de diversos métodos artificiales de riego. Como usted también viendo en la figura, este sistema de cultivo requiere grandes inversiones económicas, pues en este caso para una infraestructura, previamente se han hecho canales, se han hecho acequias, acueductos, reservorios, grandes complejos para habilitar terrenos, ¿no? Entonces, eso se abre una agricultura de regadío en este caso. Pero lo contrario a ello sería una agricultura de secano. Así se llama agricultura de secano, que no emplea, ¿no?, el riego artificial, únicamente recibe las aguas de la lluvia, las precipitaciones, en este caso, y nada más, ¿no? Entonces, esas son llamadas agricultura de secano. Entonces, hay dos, la agricultura, como ustedes ven aquí, de regadío y la agricultura de secano. Ahora, los aprovechamientos de los suelos. Aquí sí, aquí hablamos de una agricultura intensiva, cuando se utiliza inversiones. Hay herramientas, máquinas, instalaciones, todo tipo de, digamos, comercial, buenas fumigaciones y cosas por el estilo. Es una agricultura intensiva en este caso. Y la producción mayormente es con criterios comerciales. Pero también existe la agricultura extensiva. En este sistema no se utilizan pues, los recursos técnicos, se puede decir así, de inversión. Más bien es basado en la naturaleza, con las lluvias que puedan haber, algo manual que use el campesino, ¿no? Entonces, mayormente en estos casos son ya para el consumo interno, no es para la exportación, por ejemplo, ¿no? Es para el consumo interno. Eso con respecto a la agricultura. Ahora tengan en cuenta, jóvenes, de la ganadería. La ganadería se obtienen los animales, acá hay diversos productos, pues tenemos la carne, la leche, la lana, ¿no?, que obtenemos en la ganadería. Aquí también se puede distinguir algunos aspectos, como por ejemplo mayormente hablamos de, según la alimentación del ganado, podemos decir una ganadería no estabulada. Aquí llamamos una ganadería no estabulada. Los animales se crían al aire libre y se alimentan de pastos naturales, ¿no? El ichu, por ejemplo, van pastos naturales y la ganadería está así, en forma abierta, se puede decir, ¿no? Y en cambio existe la ganadería que es estabulada. ¿Y cuándo es una ganadería estabulada? Estabulada es el ganado se concentra ya en establos, en granjas, y sale una buena alimentación balanceada. Aquí se hacen ya controles de producción, la inseminación artificial, el cruce de razas para mejorar los productos, mejor leche, mejor tipo de carne, de lana. Entonces ya aquí sí es una ganadería estabulada. Esa es la diferencia que existe. ¿De acuerdo? Luego tenemos nosotros también que la pesca. Cuando nos referimos a la pesca, aquí se permite aprovechar peces y otras especies acuáticas que sirven como alimentos, materia prima para la industria, ¿no? Ahora, esta actividad de la pesca
usa muchos instrumentos, el cebo, las redes, y también usamos técnicas. Hay muchas técnicas que usan en la pesca, ¿no? Pero según donde se pesca, se puede hablar, por ejemplo, de una pesca litoral, costera o de bajura. Bajura quiere decir que está cerca a la costa, dentro de los 200 metros. Cerca a la costa es una pesca de bajura. Y luego pesca de altura. Una pesca de altura es cuando la faena se lleva a cabo pues varias semanas, ¿no? O sea, que van, se internan y vuelven después de una semana, 2 semanas. Ya es una pesca de altura. En este caso para la pesca de altura en alta mar, ya son los barcos que permanecen eh, por varios meses. ¿Eh? Ahí, ahora se usa la bolichera madrina, por ejemplo. Antes se pescaba el anchovete y se traía a la costa para el proceso de pescado. Ahora no. Ahora ya por la alta tecnología existen las bolicheras madrinas, pescan y todo el proceso de la de pescado lo obtienen en la misma bolichera. Ya vienen en la bolichera y se hace el proceso ya. Entonces, ahora, como les decía, hay una pesca también de superficie que no sobrepasa los 200 metros de profundidad. Aquí se captura la sardina, la anchoveta, el atún, ¿no es cierto? En cambio, existe la pesca de fondo. Está a 600, 700 metros. Ahí predominan las redes, altas redes, ¿no? De arrastre. Ahí se captura, por ejemplo, el bacalao, la merluza, ¿no? En alturas. Entonces, para ello también, como les repito, hay muchas técnicas, ¿no? No solamente se usa el cebo, también se usan las redes, ¿no? En este caso ya conforme se va avanzando la pesca para industrializar. En ambos casos, jóvenes, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, mucho tiene que ver la política del gobierno. ¿En qué invierte más el gobierno? O invierte en la agricultura, o en la ganadería, o en la pesca. ¿De acuerdo? Para que tengan una idea, por el año 1965, por ejemplo, con el tiempo del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Perú llegó a ser el primer productor de harina de pescado a nivel mundial, porque hubo una buena política, ¿no? de inversión, hubieron empresarios que invirtieron mucho en la pesca y fue el auge de la pesca. Bueno, luego ya por cuestiones políticas, que no quiero entrar en ese campo, pero se vino abajo todo el proceso cuando pasó al Estado, ¿no? Cuando estuvo en forma particular, privada, estuvimos mejor en ese entonces. Bueno, pero les doy un ejemplo, ¿no? En los casos que depende mucho de la política del gobierno, en donde el gobierno puede invertir en la ganadería, en la agricultura, en la pesca o algunos en la minería, ¿no? Que tenemos que ver en este caso. Bien, bien jóvenes, que he hecho un breve comentario y le estoy mandando en este caso un archivo en la que ya le doy algunas particularidades, ¿no? De tanto la ganadería, la agricultura y la pesca. Bien jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima.